Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú. Les habla Enrique Cornejo y este es su programa Punto Crítico, un espacio de análisis económico, financiero, político, de la realidad nacional e internacional, tratando siempre de hablar con base en datos, con base en evidencia, en casos y en ciencia. Por supuesto, también generando opinión, y la opinión es válida en democracia, pero siempre tratando de que nuestra opinión esté de alguna manera sustentada en evidencia, en ciencia y en datos. Bien, quiero comentar en el programa de hoy día, siempre en vivo, estamos martes 18 de abril de 2023 y son las 7 de la noche y 3 minutos, y entonces quiero comentarles hoy día algunos temas económicos y quiero explicárselos lo más sencillo posible. Primero, ha salido ya el reporte de inflación que trimestralmente elabora el Banco Central de Reserva. El último reporte es el de marzo del 2023 y acaba de salir. Lo primero que debo decirles es que este reporte plantea que la inflación de los últimos 12 meses, es decir, la inflación marzo 2021-marzo 2022, ha sido de 8,4%. 8,4% es la inflación de los últimos 12 meses. Sin considerar, digamos, los alimentos y la energía, eso implica una inflación cercana al 5,92%. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque la inflación de alimentos y energía ha estado muy influenciada por efectos externos, la guerra entre Rusia y Ucrania, los problemas logísticos en la cadena internacional, en fin, todo lo que pasó el año 2022. Pero en líneas generales podemos decir que la tasa de inflación de los últimos 12 meses está alrededor del 8%. Esto es alto, bajo. Bueno, para nosotros en el Perú, que hemos estado acostumbrados durante más de 20 años a una inflación entre 2 y 3% al año, 8% es casi tres veces eso, ¿no? En consecuencia, todavía sigue siendo alto. La buena noticia es que hace 3 meses que vamos viendo ya una caída en los meses que vienen. O sea, cada mes que viene una tendencia que confirma este retroceso ya de la inflación. Entonces, haciendo el cálculo de los próximos 12 meses, ya no de los 12 meses anteriores, sino de los próximos 12 meses, es decir, marzo 2023, marzo 2024, la inflación al año próximo o a un año vista está estimada en 4,3%. Es decir, si bien es cierto, todavía tenemos una inflación reciente de 8% y un poco más, la expectativa es que este ritmo de inflación vaya bajando al punto que en los próximos 12 meses esté ya en 4,3%. Y esto significaría, si estamos hablando marzo del 2023, marzo del 2024, que tal vez en el segundo semestre del año 2024 podríamos llegar, si no pasa nada extraordinario en el camino, nuevamente a la tasa, al rango meta de inflación entre 2 y 3%, con el que el Perú ha vivido más de 2 décadas. Como consecuencia de esta tendencia decreciente de la inflación, aunque todavía con niveles altos de inflación, el Banco Central por tercer mes consecutivo ha mantenido la tasa de referencia en 7,75%. ¿Qué significa la tasa de referencia? Es la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales cuando estos vienen en busca de préstamos de muy corto plazo. Como referencia, esta tasa en los periodos en que crecíamos con baja inflación antes de la pandemia estaba en 0,25% anual, así como lo escuchan, 0,25% al año. Y resulta que la pandemia nos trajo de todo, la pandemia más la crisis económica pospandemia
más la guerra de Ucrania y Rusia y todo el problema que se originó a nivel de la economía mundial, todo eso en conjunto ha significado que la tasa de interés de referencia del Banco Central suba de 0.25% en 2019 a 4.5% en abril del año pasado, en abril 2022, y a 7.75% a principios de este año, fines del año pasado y principios de 2023. Sin embargo, hace 3 meses que el directorio del Banco Central lo mantiene en 7.75 y no lo sigue subiendo, lo cual está relacionado a esta tendencia decreciente que he mencionado hace un momento en la tasa de inflación. Entonces, la noticia de que la inflación pasada es de 8.4 y la inflación esperada es de 4.3 es una buena noticia, aunque todavía no signifique la noticia buena total, que significará que volvemos a estar dentro del rango meta que el Banco Central establece para el año de una inflación entre 2 y 3%, no más. Esta es una de las razones, el tener una inflación relativamente baja frente a otros países de América Latina, el tener un buen nivel de reservas internacionales y un manejo adecuado del tipo de cambio, todas estas son tareas del Banco Central de Reserva. Esta es las razones por las cuales la moneda peruana está muy fuerte en este momento en relación a otras monedas latinoamericanas. No creo que sea prudente hablar de la divisa sol o del nuevo dólar latinoamericano, no es para tanto. Pero sí, nuestra moneda es una moneda bastante estable en comparación, por ejemplo, a monedas como las monedas de Colombia, de Argentina, de Brasil, de México, incluso de Chile. Por esa razón, en las fronteras de Perú, en el intercambio de monedas que hay ante el desarrollo del comercio fronterizo importante, el sol está siendo demandado por los países vecinos, por los ciudadanos de países vecinos, como una moneda de mayor seguridad que sus propias monedas nacionales. ¿Por qué? Porque con relación al sol mantiene una gran estabilidad. ¿Qué pasará con esta tasa interna de referencia que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales? Pues yo creo que mientras el Banco Central tenga la expectativa de que todavía no estamos cerca del rango meta, se va a mantener en ese 7.75%. Y cuando ya nos vayamos aproximando al rango meta, es posible, de repente en algunos meses, ojalá, que el Banco Central vaya decidiendo cada mes ir bajando un poquito, ese 7.75, tal vez ya no para ubicarse en el 0.25 donde estábamos hace 4 años, pero sí para ubicarse quizás en un nivel de alrededor del 2 o 3%, que es donde debería estar, digamos, mínimamente con una tasa de inflación similar. Entonces, ese es el primer dato del reporte de inflación a marzo del 2023 que acaba de publicarse. Ahora, ¿qué significa la inflación? La inflación es un término muy utilizado, pero creo que poco comprendido realmente dentro de lo que es las variables económicas. Es evidentemente una de las más importantes porque toda la gente, todas las personas, no importa la condición económica o social, vamos a sentir la inflación de una manera muy dura en la medida en que nuestra economía se ve perjudicada, se ve afectada. Entonces quiero explicarlo de la manera más didáctica posible. Y lo voy a hacer haciendo una comparación con temas de la salud. El cuerpo, que es la sabia naturaleza, o los que tenemos fe podemos decir Dios ha creado de una manera tal que todo tiene una explicación brillante, extraordinaria. Y entonces cuando el cuerpo tiene alguna anomalía, el cuerpo avisa. Una de las manifestaciones de que algo tenemos es cuando tenemos temperatura elevada. ¿Qué le llamamos? Fiebre, ¿no? Arriba de 36, de 37, ya tenemos líneas, en 38 estamos con fiebre, en 39 o 40 estamos con una fiebre alta, una temperatura que ya revela que tenemos alguna infección. Por supuesto que a veces nos tomamos una pastilla, un paracetamol, ¿verdad?, para bajar un poco el efecto de la fiebre, pero
claramente el problema no va a estar en bajar la fiebre, sino en descubrir qué es lo que ha generado la fiebre. Y por lo tanto, pastilla de por medio, lo importante será pronto tener el diagnóstico cierto de un médico que nos diga luego los exámenes correspondientes qué es lo que tenemos. Entonces, algo así pasa en la economía, estimados amigos. Digamos que la temperatura sería el equivalente al nivel de precios. Entonces, cuando los precios suben mucho, decimos que hay inflación. Pero la inflación en su manifestación tiene que ver con este incremento de precios, como la fiebre es la manifestación de un problema que está en el fondo, que se llama infección. De la misma manera, la elevación de los precios por sí misma no es el problema, sino que esa elevación de los precios se está produciendo por algún desajuste equivalente a la infección en el ejemplo del ser humano, un desajuste entre la oferta y la demanda. Y probablemente lo que está pasando es que la demanda es mayor que la oferta. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, que estamos gastando a nivel de consumo más de lo que tenemos de ingresos. Por ejemplo, que el gobierno está gastando en su presupuesto público más de lo que ingresa por concepto de tributación o endeudamiento. Por ejemplo, que las empresas están gastando, en este caso gasto de inversión, por encima de lo que están recibiendo como venta o como actividad productiva, como valor de actividad productiva. Entonces, si la demanda está muy por encima de la oferta, los precios van a dispararse hacia arriba, ¿no? Y va a ser algo así como cuando la temperatura se dispara hacia arriba porque tenemos una infección. Mayor gravedad de la infección, mayor gravedad de la manifestación llamada fiebre. Mayor desajuste entre oferta y demanda, mayor gravedad en la manifestación llamada inflación. Entonces, si la inflación es este incremento de los precios generalizado y muy rápido, cuanto más alta sea la tasa de inflación, más perdemos. Voy a ponerlo de esta manera. Si al inicio de un año yo tengo, para hacer fácil el ejemplo, un ingreso de 1.000 y con esos 1.000 yo compro el equivalente a 1.000 en bienes y servicios, si yo tengo una inflación del 10% durante el año, en diciembre de ese año, si mi ingreso sigue siendo 1.000, yo ya no voy a poder comprar el equivalente a 1.000 en bienes y servicios, sino tendré que comprar el equivalente a 1.000 menos 10%, o sea, 1.000 menos 100, es decir, en diciembre yo compraré con esos mismos 1.000, ya no 1.000, sino 900. Hemos perdido capacidad adquisitiva, hemos perdido capacidad de compra, se ha deteriorado nuestro nivel de vida porque ha perdido capacidad de compra el dinero que ya vale menos porque la inflación tiene por característica que le quita fortaleza a la moneda, le quita capacidad al dinero para comprar lo que antes podía comprar con ese mismo dinero. Y entonces, lógicamente, si la inflación ya es muy grande, ya es demasiado alta, entonces hay tales niveles de especulación que ya ningún precio es referente de una actividad más o menos lógica, empieza la incertidumbre generalizada, la desconfianza, y todo eso genera a su vez más condiciones de inflación. Por otro lado, la inflación es un fenómeno que afecta a todos. No pregunta, oiga, ¿usted tiene dinero, no tiene dinero? ¿Usted tiene trabajo, no tiene trabajo? A todos afecta la inflación. Pero lógicamente la inflación pega más fuerte a los que menos tienen. Lo voy a explicar de esta manera. Si con los 1.000, una familia de ingresos bajos, una familia pobre o de clase media baja, con 1.000 dedica, por decir, 70% de esos 1.000, 700 a alimentos, y una familia de ingreso alto, por ejemplo, que gane 10.000 y dedica, digamos, 30% de ese ingreso a alimentos, ¿no? Entonces tenemos que la familia de ingreso alto dedica un porcentaje menor a alimentos, 30%, que la familia de ingreso bajo, que dedica 70%, ¿no? De 1.000, 70% de 700, de 10.000, ¿no? 30% son 3.000.
3.000 es mucho más que 700, pero proporcionalmente, como la inflación, en este caso de alimentos, ha pegado a todos por igual, sin embargo, al pegarles a los de menores ingresos que tienen más gasto proporcional a su ingreso en alimentos, entonces la inflación de alimentos del sector popular va a ser más alta. Por eso es injusta la inflación. Como dicen algunos analistas, la inflación es el peor impuesto porque castiga a todos sin preguntar quién es quién. Al pobre, al rico, al que tiene trabajo, al que no tiene trabajo, y afecta mucho más, obviamente, a los sectores de menos ingresos. ¿Qué hay que hacer cuando hay inflación? Lo que hay que hacer, si el problema, o sea, si la infección está en el desajuste entre oferta y demanda, hay que tratar de que ese desajuste se corrija. Y si la oferta en el corto plazo no puede aumentar para atender la mayor demanda, la demanda tiene que bajar. Por eso, el Banco Central y todos los bancos centrales del mundo hacen lo mismo. Cuando hay este problema, lo que hace es sube su tasa de interés. Como las tasas de interés en el mercado son libres, son tasas que el mercado decide su nivel, el Banco Central no puede controlar esas tasas o decidir cuáles son las tasas de interés en el sistema financiero, pero sí puede decidir cuál es su tasa, la que va a cobrarle a los bancos comerciales cuando estos vienen por dinero de muy corto plazo. Esa tasa se llama tasa de referencia y el nombre ya lo indica todo, es una referencia para el mercado. Entonces, por ejemplo, el Banco Central peruano ha ido aumentando en los últimos 3 años la tasa de referencia hasta ponerla el año pasado en 4,5 y ahora está en 7,75. Si el Banco Central, que es el banco de bancos, ¿no?, me está elevando la tasa de interés que me cobra por préstamos de dinero, yo, banco comercial, también voy a elevar la tasa de interés que le cobro a las empresas o a las familias que son mis clientes. De manera que el Banco Central de esta forma está induciendo a la elevación generalizada de las tasas de interés. Al elevarse las tasas de interés, los créditos se hacen más caros. Y al elevarse los créditos en su costo, la demanda por créditos va a bajar un poco. Y si la demanda por créditos va a bajar un poco, el componente de la demanda global va a bajar también en función a ese componente de demanda de empresarios, de préstamos que va a disminuir. Esa es la razón por la cual se eleva la tasa de interés y todos los bancos del mundo lo están haciendo en este momento, aunque en algunos países la tasa de inflación es más alta y es más rebelde, ¿no? Este escenario que estoy planteando para Perú es un escenario bastante factible, siempre y cuando no hayan nuevas sorpresas, ¿no? A fines del 2019 nadie imaginaba una pandemia como la que hemos tenido, ¿no? Y el año 2021 nadie imaginaba una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania o un incremento tan inusitado hacia arriba, muy alto, del precio mundial del petróleo o de los alimentos o de los fertilizantes. Esos elementos que aparecen y que son exógenos, que no los podemos manejar, pueden alterar las estimaciones. Pero en realidad lo que queremos decir es que la inflación es mala, ninguna inflación es buena, tampoco los precios deben estar congelados o crecer cero. Una inflación razonable es una inflación entre 1 y 3%, que es, como digo, a lo que aspiramos y lo que hemos tenido por más de 20 años, porque hemos hablado mucho que en los últimos 20, 25 años hemos tenido niveles de crecimiento altos, positivos, ¿no? Que es algo muy bueno, pero lo que no se ha dicho es que ese crecimiento ha sido un crecimiento en términos reales casi absolutamente total. ¿Por qué? Porque la inflación era muy baja. O sea, crecimiento importante sostenido con inflación baja es una ecuación que nos da un resultado muy potente que mejora ingresos, que mejora empleo y que mejora niveles de vida. Esta es la primera explicación que hago sobre el tema de la inflación. Y en el siguiente segmento vamos a hablar del mismo reporte de inflación del Banco Central de Reserva, pero esta vez nos vamos a dedicar a hablar del lado productivo, del lado de la producción. Hacemos un alto y volvemos en un momento.
viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Seguimos en Punto Crítico por Onda Digital Perú y sus plataformas asociadas en todo el país y estamos explicando algunos conceptos económicos. En el primer bloque expliqué, espero que haya sido suficientemente claro y didáctico, el concepto de la inflación y cómo no hay inflación buena, pues no, la inflación realmente es un tema perjudicial y nuestra economía, nuestra política económica debe tratar de que haya muy bajo incremento de precios, de manera que sea una inflación muy bajita para que no produzca los efectos negativos que he mencionado en el primer bloque. Voy a mencionar ahora la actividad productiva. Definitivamente, cuando hablamos que un país es más rico que el otro, que un país ha progresado más que el otro, que un país tiene una economía más fuerte que el otro, nos estamos refiriendo al valor de su producción, que a nivel mundial se analiza a través de un indicador que se conoce como el Producto Bruto Interno. El valor del Producto Bruto Interno, o PBI, es lo que mide, digamos, ese tamaño de economía. Y ahí podemos ver que el Perú, con un PBI de alrededor de 220 mil millones de dólares aproximadamente, es un país de tamaño económico mediano para abajo, ¿no? Los grandes países industrializados tienen un PBI de billones, o sea, miles de millones de dólares, ¿no? Con muchos ceros. E incluso en América Latina, países como Chile, Brasil, Argentina últimamente no, pero México, tienen valores de PBI muy superiores en términos absolutos al PBI de Perú. Si dividimos este Producto Bruto Interno, este valor de la producción entre el número de habitantes de un país, entre la población, entonces vamos a tener el PBI por habitante o PBI per cápita, que es un indicador también relativamente interesante para comparar situaciones en países. ¿Qué ha venido pasando en Perú con la producción? La producción, antes de la pandemia, durante 20 años ininterrumpidos, fue positiva en su crecimiento, o sea, el Producto Bruto Interno crecía. Hacia principios de los 2000, entre 5 y 7%, en la segunda parte de los 2000 llegó a crecer hasta 9%, y en los primeros años de la segunda década del siglo XXI hemos crecido alrededor de 3%, poquito más, poquito menos. ¿Y cómo estamos en ese crecimiento ahora? Pues el año 2022, de acuerdo al Banco Central de Reserva, el crecimiento del Producto Bruto Interno ha sido de 2,7%. Repito, el año pasado, el crecimiento del Producto Bruto Interno, cifra ya actualizada por el Banco Central, ha sido de 2,7%. Esto es alto, bajo. Bueno, en primer lugar es positivo que sea una cifra positiva, es bueno que sea una cifra positiva, pero 2,7 es muy bajo para nuestra potencialidad. Y no podemos consolarnos, creo yo, diciendo que es una de las tasas más altas de América Latina, porque evidentemente es una tasa mediocre, ¿no? La noticia no tan buena es que para el año 2023 el Perú está estimando una tasa de crecimiento del PBI similar, 2,6% aproximadamente. Ahora, ¿por qué digo que es una tasa baja? Porque el Perú en los últimos 30 años ha tenido años de crecimiento promedio del 5%, promedio del 7%, con picos del 9%, 8%. Entonces, crecer 2,7%, 2,6%, como estamos creciendo en los últimos años, es un crecimiento mediocre. Positivo, pero mediocre. ¿Cuál es el principal problema de no crecer más?
el principal problema de no crecer más es que no se generan los empleos suficientes para que la población viva mejor. Y tenemos a más gente desempleada o más gente que ha precarizado su empleo, lo que se llama técnicamente el subempleo. De manera que la ecuación es bien concreta. A menor nivel de producción, menor nivel de empleo. Porque el empleo, contrariamente a lo que piensan algunas personas en el Perú, no lo genera el Estado. El Estado genera algunos puestos de trabajo de los empleados del Estado, pero son pocos en relación a la gran demanda laboral de mano de obra que existe en el Perú. En realidad es el sector privado, las empresas, las que tienen la gran responsabilidad de generar empleo. Y eso solo lo van a hacer si realmente tienen una actividad productiva dinámica y si atienden a un mercado creciente, interno e incluso externo. Entonces, crecer al 2.6, 2.7% es un crecimiento positivo, pero mediocre, como he dicho. ¿Y por qué digo que esta cifra es baja para lo que podríamos hacer? Porque hay un concepto que se llama crecimiento potencial. Los economistas llamamos un crecimiento potencial aquel crecimiento que se podría generar si todos los proyectos que están en marcha empezaran a acelerar su construcción, si los proyectos que están paralizados reanudaran su actividad productiva y si proyectos que aún no han empezado empezarían a desarrollarse y a construirse. Con ese banco de proyectos o con esa realidad de proyectos ya caminando o por caminar, yo podría tener una visión ya más aterrizada, ¿no?, de lo que podríamos crecer. Muy bien. ¿Qué es lo que se dice es el crecimiento potencial que el Perú podría tener solamente con los proyectos que ya disponen, ¿no? Mínimamente 5% anual. En otras palabras, si proyectos mineros, energéticos, industriales, agrícolas, ¿no?, se empiezan a desarrollar sin tropiezos, sin tomas de carreteras, sin conflictos sociales, sin problemas de estos que nos vemos todos los días, entonces es probable que podríamos avanzar a un ritmo de crecimiento superior al 2.6, 2.7%, duplicando ese crecimiento al 5% mínimamente. Y si además podemos crecer en más del 5, al 6 o el 7% o más, eso sería una condición extraordinariamente buena para el Perú en la ecuación crecimiento-empleo. Sin embargo, hay un prerequisito para que haya un crecimiento de la producción más importante. Y el prerequisito es que la inversión debe crecer mucho más rápido todavía. Para yo crecer no al 2.6, 2.7% como estamos creciendo ahora, sino crecer mínimamente al 5% anual y ojalá arriba del 7% anual, yo tengo que empezar a recuperar mi inversión, que en 80% es inversión privada y en 20% inversión pública. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Facilitando las cosas, creando condiciones para la inversión, para el desarrollo empresarial, para que se diversifique su actividad, sus mercados, etcétera, etcétera. Y entonces, esa capacidad diversificada, ¿no?, que yo tengo que buscar que tengan las empresas a través de la inversión privada generada, es la que va a permitir fundamentalmente generar los empleos que el país necesita. En otras palabras, no solamente es importante el crecimiento por el crecimiento, sino que el crecimiento es importante porque es la única manera sana de generar ingresos para la población y empleos para la población. Y claramente, en este círculo virtuoso se produce un gana-gana, ¿verdad? Porque crecemos, generamos empleo, mejoramos nivel de vida. Cuando no crecemos a esas tasas óptimas del 7 o del 5% mínimo, como sucede en el Perú de ahora, sin ninguna duda, el empleo se ha precarizado. Muchos que antes tenían empleo ahora tienen otro de menor calidad, con más horas de trabajo y menos ingresos, ¿no? En otros casos, las empresas han desaparecido por la crisis, por la pandemia, por lo que sea, y en otros casos, las empresas sobreviven, pero tampoco a un nivel como para hacer un enfoque estratégico adecuado. Entonces, para que crezcamos mínimamente al 5 y óptimamente arriba del 7 y no al 2.6 o 2.7% como crecemos ahora, tiene que haber un crecimiento de la inversión privada, sobre todo, que esté arriba de 2 dígitos.
10%, 12%, 15%, etc. Y para que la inversión privada crezca 12, 13, a dos dígitos, 15%, etc., y por lo tanto mueva la máquina de la producción y la máquina de la producción, la máquina de los ingresos y el empleo, para que eso ocurra, los inversionistas privados tienen que estar convencidos de que la inversión que van a realizar no va a caer en plato roto, no va a caer en una expropiación porque al Estado se le ha ocurrido tomar el control de esos medios de producción, que va a haber seguridad jurídica, seguridad política, que me va a dar tranquilidad para yo desarrollar lo que sé hacer, producir y generar empleos. Pero si el ambiente no es propicio a la inversión, y aunque en este momento en Perú ya no hay un discurso antiinversión como lo había con el gobierno de Castillo, sin embargo, digamos, la capacidad de acción del Estado para salir de esa situación en la que nos pusieron es muy limitada y lenta. Y entonces tenemos que ver cómo hacemos para poder lograr que se cumplan objetivos mínimos teniendo en cuenta este problema. En otras palabras, debemos aplaudir que haya un crecimiento positivo de 2.6 o 2.7%, pero debemos señalar con el mismo énfasis que ese crecimiento es ridículo y que lo mejor sería que nuestros sectores productivos completaran, digamos, lo que tienen que hacer para ponerse en condiciones más competitivas y empezar a buscar en el mercado mundial o interno los recursos, los ingresos que necesitan y dar empleo a mucha gente que sin duda puede ser empleada de esta manera. Entonces, la producción es un tema importante. Definitivamente el Producto Bruto Interno, a su vez, si lo medimos sectorialmente, tiene que ver con el Producto Bruto Interno o la producción en la agricultura, en la ganadería, eso se llama el sector agropecuario, en el sector comercio, en el sector servicios, donde está la mayoría de la gente en el Perú, ¿no? En el sector manufacturero, ¿no? Que tiene a su vez una serie de ramas, es pues mirar un poco la perspectiva de amplio espectro para poder encontrar un mínimo de consenso en este proceso. Ahora bien, ¿cómo estamos en producción frente a otros países de América Latina o del mundo? Bueno, el crecimiento productivo es bajo porque la inversión privada es baja. En el año 2022, la inversión privada cayó en menos 0,5%. Y lo que espera el Banco Central es que en el 2023 haya una caída adicional de otro menos 0,5%. ¿Por qué la inversión privada tiene cifras negativas? Porque el sector privado esencialmente no está siendo incentivado para invertir. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, con el gobierno de Castillo, básicamente porque al gobierno de Castillo no le interesaba la inversión privada. Creían, equivocadamente, que el Estado era el que podía suplir esa tarea y eso es históricamente inviable. Y lo otro es que ya con el gobierno de la señora Boluarte, si bien es cierto, no se mantiene ese discurso radical y antiinversión, pero no se generan todavía las condiciones de estabilidad social, política y económica como para que los empresarios privados digan, ok, retomamos nuestra actividad y seguimos para adelante. Entonces, esas son las disyuntivas que hoy existen y que sin duda generan una situación bastante complicada, ¿no? Porque sin inversión privada no hay posibilidad de producción. Y ya dijimos, sin producción adicional no hay posibilidad de generar ingresos y empleos, que finalmente es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante también a tener en consideración. Otro elemento tiene que ver con el sector externo, con el mundo, la relación del país con el mundo, pero sobre eso volvemos en un momento, en la tercera parte de Punto Crítico, su programa de análisis por Onda Digital Perú y sus canales asociados. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad
para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Entramos a la parte final de Punto Crítico. En el primer bloque hablamos de la inflación, en el segundo bloque hablamos de la producción. Ahora vamos a hablar de la relación del Perú con el resto del mundo, el sector externo. Nosotros en el Perú, entre exportaciones e importaciones, generamos aproximadamente un comercio exterior por un valor de 110.000 millones de dólares. Son las cifras del año 2022, de los cuales 60 y tantos mil millones de dólares son exportaciones y 50 y tantos mil de importaciones. ¿Eso es bueno, es malo, es alto, mediano, bajo? Yo diría que es un crecimiento importante para el Perú, pero todavía pequeño a nivel mundial. Entonces nuestra tarea debe ser seguir impulsando más inversión en el sector comercio exterior para lograr que tengamos más oferta exportable, diversificada y en calidad suficiente. Ahora, hemos avanzado porque aunque todavía 5 productos minerales explican más del 50% del valor exportado, tenemos una variedad de productos de agronegocios que se han incorporado a la oferta exportable peruana, algunos con cantidades importantes y con un peso específico en el mercado mundial, y otros con una expectante posición de crecimiento en el escenario internacional y latinoamericano. El primer rubro de exportación del Perú es la minería. Exportación de oro, de cobre, de zinc, de plomo, de estaño. Y ahí tenemos el litio, también formamos parte de la veta del litio que tiene Bolivia y tiene Chile, y tenemos que tener ahí una definición. ¿Y cuál debe ser la definición desde mi punto de vista? Que esa producción de litio pueda ser realizada con un cierto valor agregado en Puno mismo, donde está el yacimiento. Con quien esté a cargo del yacimiento y lo haya planteado, digamos, con la reserva correspondiente, ¿no? Hay que conversar. Lo ideal sería que generemos valor añadido en Puno y se puedan, por ejemplo, tener una fábrica ahí para hacer baterías de litio. ¿Y por qué es importante la batería de litio o las baterías de litio? Porque en pocos años Europa, Estados Unidos y también llegará aquí esta onda ambientalista, ya no van a producir vehículos a combustión, con combustibles fósiles, es decir, gasolina, petróleo, y empieza la era del transporte eléctrico. Entonces Europa el 2030 y Estados Unidos también hace lo propio, ya no van a autorizar la producción de automóviles bajo combustible o que requieran combustible tipo petróleo o gasolinas contaminantes. ¿Y la batería de litio para qué sirve? Para los autos eléctricos. O sea que ahí tenemos un match, como se dice, un encuentro interesante que podemos explotar desde el principio bien, con valor añadido. Y esto es algo que podemos conversar. Y de hecho, si conversamos bien, vamos a poder ponernos de acuerdo con quienes están en esa inversión de litio en Puno. Ahora bien, si los minerales explican el 50% y tienen un valor, si es 50% de 60 y tantos mil, entonces nosotros exportamos minerales por un valor de alrededor de 30 y tantos mil millones de dólares o 40 mil millones de dólares. ¿Y cuál es el segundo rubro importante en la exportación peruana? El turismo. O sea, hablando de bienes y servicios. Y el turismo receptivo, principalmente, el que recibe turistas extranjeros, no residentes, que ha venido muy de menos en estos años por la pandemia, pero que se está recuperando, ¿no? Poco a poco. Ahora bien, en su mejor momento, en 2019, el turismo peruano recibía, alrededor de más o menos 2 billones de turistas, ¿no? Y entonces esto implicaba, si un turista puede tener
digamos, $1,000 de gasto per cápita o por viaje. Hemos llegado incluso a tener cerca de 5 millones de turistas anuales. Entonces, el turismo ha llegado a tener cerca de $5,000 millones anuales de ingresos de divisas por concepto de este sector. Y el turismo, aparte de tener ese peso, porque Perú felizmente es un país multidestino turístico, podemos recibir turistas de naturaleza aventura, turistas de sol playa, turismo gastronómico, turismo místico, turismo de compras, podemos recibir turismo, el principal que tenemos histórico-cultural, y la suma de todas estas demandas hace al Perú un destino turístico extraordinario. Y además en una ubicación muy importante al centro de América del Sur, mirando al Pacífico, que permite que muchos puedan llegar desde Europa, desde Asia y desde la misma América Latina, con viajes que son pues mucho más cómodos, adecuados, etcétera, etcétera. Y desde aquí, más bien irse a terceros países. Entonces, el segundo sector generador de divisas desde el punto de vista de la exportación es un sector de servicios y tiene que ver con el turismo, hoy un poco venido a menos, pero sin duda con un gran potencial. Y el tercer sector, ¿no? El tercer sector importante de divisas, de generación de divisas, es que ya se acerca a ser digamos, un sector, el segundo en realidad, es el sector de los agronegocios, que el año pasado casi llegan a los $10,000 millones de exportación. Y aquí estamos hablando de la costa de Piura, Lambayeque, La Libertad, un poco de Ancash y de Lima, pero principalmente de Ica, que tienen pues en esta variedad, en esta diversidad de productos de altísima calidad, que son productos peruanos de exportación, un rubro que además de aprovechar el ecosistema, la variedad de ecosistemas que tenemos, de aprovechar los climas que aquí se tienen, que permiten producir todo el año y que permiten ofertar nuestros productos agrícolas a otros países cuando esos países no tienen oferta por clima. Es el caso del espárrago, ¿no? Nosotros producimos un espárrago de muy buena calidad en todas las variedades, blancos, verdes, enlatados, envasados, en conserva, etc. Y estos espárragos llegan, por ejemplo, al mercado norteamericano, que es uno de los mercados de destino de los espárragos más importantes, y llegan todo el año, y ahí compiten con los espárragos de otros países, incluido Estados Unidos, pero entre noviembre, diciembre, enero y febrero, los espárragos peruanos entran a Estados Unidos solitos, porque en noviembre, diciembre, enero y febrero se produce espárrago de alta calidad en el Perú, pero no hay producción en varios países que tienen espárragos también por clima. Eso se llama la ventaja de contraestación. Entonces, el año pasado, el año 2022, nosotros hemos llegado casi a $10,000 millones de exportación en productos de agronegocios, lo cual lo ubica ya claramente en un segundo lugar, desplazando momentáneamente al turismo. Y el sector agronegocios es un sector que genera alto empleo, sobre todo en las épocas de cosecha, donde esos valles, en Piura, en Lambayeque, en Ica, están completamente abarrotados de gente que va para aprovechar el jornal de un día y dejan otras actividades con las que todo el año están trabajando para irse a la actividad, a la faena agrícola que rinde más en ese tiempo, ¿no? Igual el turismo es uno de los sectores más generadores de empleo. Imagínense solamente un grupo de turistas que llegan y son recibidos por una agencia de viajes, pero esa agencia de viajes los conecta con una empresa de transporte aéreo y en algún tramo con una empresa de transporte terrestre, ¿no? Y allí se van generando los empleos. En el camino tienen que almorzar, cenar, ir a algún espectáculo, probar la comida peruana, y todo eso son ingresos para diferentes instituciones. Van a una tienda de artesanías y compran artesanías para regalar, eso también se va generando, pero a su vez hay los que guían, los guías turísticos, hay los que están generando, digamos, comercio alrededor de los destinos turísticos, y así podríamos ir sumando y sumando y sumando, y vamos encontrando que la cadena del turismo también es gran generadora de empleo. Así, en estos tres sectores, minería, agronegocios y turismo, ya tenemos un camino
ya tenemos un proceso de valor añadido en marcha, aunque, sin embargo, hay que decirlo, este proceso está todavía muy lento. Entonces, ¿qué otro tema podríamos decir con respecto al comercio exterior? Pues podríamos decir que gracias a 23 convenios comerciales que tenemos vigentes con prácticamente los principales mercados del mundo, países o bloques, que explican el 95% del comercio mundial, gracias a esos 23 convenios, hoy día el problema de los productos de exportación peruanos ya no es el ingreso o la dificultad en el ingreso a esos mercados, porque ya los convenios vigentes dan pleno ingreso sin ningún problema. Ahora el asunto ya no es ingresar, sino tener la oferta exportable en condiciones competitivas, en la calidad y elementos técnicos necesarios, al precio adecuado y en el momento adecuado. Y entonces todo eso supone definitivamente una acción coordinada que genera también mucha actividad directa o indirecta. En otras palabras, el comercio exterior del Perú no solamente es necesario para relacionarnos con el mundo, para aumentar nuestras capacidades productivas, para aprender de diseño y desarrollos tecnológicos de otros países, ¿no? Sino además es un generador de divisas importante, pero principalmente es un gran generador de empleo y es un gran generador de mejorar niveles de vida de la población que tienes ahí al costado. Entonces, mirar con importancia este tema del comercio exterior e ir viendo cómo aumentamos la oferta, porque ahora el mercado que tenemos disponible es infinito, pero la oferta peruana es limitada, sobre todo en las manufacturas, ¿no? Ahora, los agronegocios han hecho un gol, han crecido en medio de la pandemia y se han puesto ya por encima de los 10.000 millones anuales. Eso implica que están trabajando bien. Pero la pregunta es, ¿los agronegocios podrían tener 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares de ingresos anuales? Sí, claro que sí. ¿Y en qué tierra? Bueno, incorporando, por ejemplo, hectáreas desérticas de la costa que podrían ser irrigadas técnicamente, ¿no? Con agua trasvasada del otro lado de la cordillera, o incorporando societariamente a empresas o a comunidades que están en la Amazonía o en la sierra de nuestro país, y por lo tanto podemos hacer una especie de joint venture para poder generar más oferta exportable en condiciones competitivas y más empleos y más efectos directos e indirectos en la población y en la integración y en la inclusión en el Perú. Entonces, el sector externo es sin duda un sector muy importante que está yendo bien, aunque podría ir mejor, ¿no? Por ejemplo, el sector minero, que ya digo, es el 50% del valor de las exportaciones del Perú. El sector minero tiene un potencial entre 80.000 y 90.000 millones de dólares de inversiones que están allí, claramente identificadas, y que podrían generar otros tantos ingresos por exportación para nuestro país. Queda trabajar el tema de las manufacturas, ¿no? Donde todavía tenemos algunos sectores nomás que ya están entrando, las confecciones, por ejemplo, pero otros sectores están todavía lejos de alcanzar los niveles de especialización y de competitividad necesarios. Eso es desde el punto de vista del comercio exterior. Pero finalmente hay otro sector importante en la economía, que es el sector financiero. Miren ustedes, una empresa, cualquier empresa que empiece, tiene tres maneras de financiar el negocio. La primera manera es la más evidente, la más básica, que es autofinanciarse. Yo mismo me pago lo que tengo que hacer, ¿no? En las zonas urbanas esto siempre ocurre cuando se crean empresas y al principio, bueno, el pago al abogado, al notario, los primeros gastos que tengo que hacer los pongo de mi plata. E incluso todavía no tengo planta, improviso algún espacio en mi casa para que la empresa funcione. Así se empieza. Y así han empezado grandes como Bill Gates y otros más, ¿no? Entonces, a nivel urbano pasa eso. Y ese autofinanciamiento tiene un tiempo, pero claramente no me voy a pasar la vida como empresario autofinanciándome. Primero, porque no tengo el dinero. Y segundo, porque no sería algo lógico, ¿no? ¿Para qué voy a ser empresario para estar yo gastando cuando no tengo ingresos o no tengo suficientes ingresos? Y claramente la otra alternativa es solicitar un crédito al banco. Solo que hay un pequeño detalle en ese crédito al banco,
yo digo, y está mal dicho, que cuando pido un préstamo al banco, el banco me da el préstamo con el dinero que tiene el banco. Pero no es dinero del banco, es dinero de los ahorristas. En realidad, quien me está prestando es el ahorrista a través de un banco que es quien me ha evaluado y ha tomado la decisión de prestarme. Por eso se llama este financiamiento indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque quien me financia es el ahorrista, el inversionista, el que tiene exceso de recursos y los coloca ahí en el sistema financiero a través de un banco que es el que se encarga de prestar. Esa es su especialidad. Entonces, en el sistema financiero podemos tener esta segunda alternativa del crédito para la empresa. Y finalmente, la tercera, y la verdad la más interesante y que todas las empresas ya famosas, grandes, mundialmente aceptadas, utilizan, es el financiamiento directo. ¿Y por qué se llama financiamiento directo? Porque ya no necesito el intermediario banco o cualquier otro, sino directamente me voy a las personas o a las instituciones que tienen excesos de dinero y les digo, inviertan en mi empresa. Compren acciones, háganse socios por el porcentaje de inversión o compren bonos de mi empresa, que también es otra forma de financiamiento. Y yo compro los bonos porque confío en la empresa y ya más adelante veré si vendo el bono o solamente cobro el interés o lo capitalizo, en fin, ya veremos. Esa manera de financiarse directamente en el mercado de capitales a través de la emisión de bonos corporativos o la participación accionaria de terceros en la estructura de capital de la empresa es el modo de financiamiento que más le interesa a las empresas que están ya en rumbo y están ya en competencia permanente. De manera tal que entre autofinanciamiento, financiamiento indirecto o crédito bancario y financiamiento directo, en el tiempo, las empresas deberían ir poco a poco acercándose al financiamiento directo. Nosotros tenemos un sistema financiero muy sólido, muy coberturado, yo diría sobrecoberturado, de manera tal que para que aquí exista un cisma financiero donde quiebren los bancos y salgan perjudicados los ahorristas, hay, digamos, pocas posibilidades de que ello ocurra. Además de eso, los bancos están haciendo un trabajo interesante. La cartera de créditos no tiene deudas morosas muy altas, excepto en las cajas rurales, donde por razones obvias ha habido este año 2022 un impacto fuerte. Todas las demás instituciones financieras tienen suficientes recursos para atender cualquier obligación. Lo que da tranquilidad también por el lado financiero y sin duda eso es muy bueno. Y en cuanto a las reservas internacionales, reserva internacional se llama a la diferencia entre los activos internacionales, oro, plata, monedas, derechos especiales de giro, depósitos en dólares, en yenes, en euros, en libras esterlinas. La suma de todo eso que el Perú tiene se llama activos internacionales y algunos de esos activos están vinculados a pasivos o deudas que tenemos que honrar y el neto es la diferencia entre pasivos internacionales y activos internacionales, me da el nivel de reservas internacionales netas. ¿Cómo está el Perú en reservas internacionales netas? Tiene más de 75.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. ¿Eso es alto, medio, bajo? Es bastante alto. ¿Y por qué digo que es bastante alto? Porque ya les digo, si el nivel de reservas está en 74.000 millones de dólares y el PBI es de 220.000 millones de dólares, quiere decir que tenemos reservas que equivalen a más del 30% del Producto Bruto Interno del país. O dicho de otra manera, si tenemos tal cantidad de reservas y tenemos importaciones anuales que son más o menos de 4.000, 4.500 millones de dólares por mes, importaciones por mes, entonces, si yo tengo 74.000 millones de dólares, me alcanza prácticamente para 16 meses de importación normal, ¿no? Más, ¿no? Y los economistas solemos decir que las reservas mínimas deben estar en 6 meses de importaciones normales. Nosotros tenemos casi 3 veces eso. Consecuentemente, esa es otra razón por la cual los inversionistas, los analistas, el mercado, cualquiera de nosotros, aunque no sea economista, mira esta situación y dice, hay suficiente reserva, no tengo por qué pensar que van a faltar dólares, no especulo con el dólar, luego me mantengo en soles y por eso la estabilidad de los soles en el mercado peruano en estos momentos. Bueno, espero que esta sesión de 3 bloques hablando de inflación, de producción
y de comercio exterior y sistema financiero haya sido lo suficientemente esclarecedora para que ustedes puedan entender un poquito más este tema sin ser especialistas. Mientras tanto, les deseo una excelente semana y Dios mediante, nos vemos el próximo martes, siempre a las 7 de la noche, en punto y en vivo, por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú. Hasta entonces, cuídense mucho.